Desde hace siglos el Vaticano ha sido una institución envuelta en el misterio, con un poder que trasciende lo religioso y se adentra en lo político, lo simbólico y lo esotérico. Cada decisión, cada anuncio y cada evento parecen responder a un patrón cuidadosamente diseñado, donde nada ocurre por casualidad. La muerte de un papa, el líder de la Iglesia Católica y cabeza de un Estado soberano, no es una excepción. Oficialmente, la salud del Papa Francisco ha sido motivo de especulación durante años. Las declaraciones oficiales aseguran que sigue vivo, pero, como siempre, la única fuente de información sobre su estado real proviene del propio Vaticano. Esto significa que, si el Papa hubiese fallecido, nadie lo sabría hasta que la Iglesia decidiera el momento oportuno para hacerlo público. Y si ese momento estuviera cuidadosamente planeado, basado en principios numerológicos y cabalísticos, a lo largo de la historia grandes eventos dentro de la Iglesia han coincidido con fechas de fuerte carga simbólica. Sería descabellado pensar que la muerte del Papa Francisco podría haber ocurrido ya y que simplemente están esperando la alineación perfecta de los astros para anunciarlo. En este video vamos a analizar los indicios, los patrones ocultos y la razón detrás de la fecha exacta en la que el Vaticano podría revelar esta noticia al mundo. Prepárate para conocer la verdad que hasta ahora nadie te ha dicho. Bienvenidos al nuevo amanecer. Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Y eso que percibes te ha traído a mí. El 14 de marzo del 2025, el mundo será testigo de un fenómeno celestial de profundo simbolismo. Una luna de sangre teñirá el cielo de rojo. Durante siglos, estos eclipses totales han sido interpretados como presagios de eventos trascendentales, señales de cambio en el equilibrio de poder y advertencias divinas para aquellos que ostentan el mando terrenal. En el epicentro de este presagio cósmico se encuentra el Papa Francisco, la máxima figura de la Iglesia Católica, cuya vida parece estar entrelazada con las señales de los cielos. La historia ha demostrado que la luna de sangre han coincidido con acontecimientos cruciales dentro del Vaticano. En 2014 y 2015, una serie de eclipses similares precedieron reformas clave en la Iglesia y profundas controversias dentro de la Santa Sede. Ahora, en 2025, este nuevo evento se percibe como un anuncio de lo inevitable. El 14 de marzo marca el inicio de un proceso irreversible, una advertencia celestial que se desarrollará en los días siguientes. 9 días después, el 23 de marzo, otro fenómeno impactará el firmamento. Saturno, el Sol negro, el gran titán de los cielos, experimentará un evento raro y místico. Sus anillos, símbolos de eternidad y estructura divina, parecerán desaparecer ante los ojos de la humanidad. En la mitología antigua, Saturno ha estado vinculado con el tiempo, el destino y el juicio final. Su influencia representa el cierre de ciclos, la culminación de eras y la caída de aquellos que han llegado al ocaso de su reinado. ¿Podría este evento marcar el fin de un papado que ha transformado radicalmente la Iglesia Católica? El Papa Francisco, quien ha desafiado las estructuras tradicionales del Vaticano con su mensaje de humanidad, inclusión y reforma, ha sido una figura polarizada tanto dentro como fuera de la Iglesia. Sus detractores dentro de la curia han visto en su liderazgo una amenaza al status quo, mientras que sus seguidores lo han considerado un líder renovador. Sin embargo, en la narrativa mística que entrelaza a los astros con el destino de los hombres, el 23 de marzo se erige como la fecha en la que su luz terrenal
podría extinguirse. El simbolismo es innegable. El 14 de marzo, la luna de sangre anuncia el presagio. 9 días después, el 23, Saturno sella su destino. La numerología refuerza esta idea, ya que el 23 es un número asociado con transformaciones drásticas y la transición hacia un nuevo orden. ¿Y qué es el 23? Hay 23 axiomas en la geometría de Euclides. El cuerpo humano tiene 46 cromosomas. 23 de cada progenitor. 2 entre 3, 0,666. El número del diablo. Desde una perspectiva cabalística, representa la destrucción de lo viejo para dar paso a lo nuevo. ¿Podría la desaparición visual de los anillos de Saturno simbolizar la pérdida del liderazgo del Papa Francisco? Ese es el momento en el que la Iglesia Católica experimentará un cambio tan radical que quedará registrado en la historia. Ya sea por una coincidencia astronómica o por una alineación cósmica predestinada, el 23 de marzo del 2025 se perfila como una fecha en la que el mundo observa con atención. Será el día en el que el Papa Francisco exhale su último aliento y la profecía celestial se cumpla. Solo el tiempo revelará la verdad detrás de estos eventos, detrás de este presagio cósmico. Y por supuesto, les recuerdo que esto es simplemente una teoría que podría llegar a cumplirse. Así que por supuesto vamos a estar siguiendo de cerca todo lo que ocurra con el Papa Francisco y el anuncio que esté dando el Vaticano con respecto a su salud. El número 23, una odisea por la paranoia, la monstruosa metamorfosis jamás contada. 23, ¿es solo una coincidencia? No lo sé. ¿Y el 23 es bendición o maldición? El Papa Francisco podría morir en 2025 y esa es la críptica interpretación que ofrece la portada de la revista The Economist. La mitra papal es el tocado ceremonial usado por el Papa y otros miembros de la jerarquía eclesiástica católica. Sin embargo, este ornamento tiene un origen mucho más simbólico y profundo, especialmente cuando se relaciona con el dios mesopotámico Dagón y su iconografía de la cabeza de pez. La presencia de una cabeza de delfín o de pez con esta forma igualita en este mercado húmedo puede interpretarse como una representación críptica de la mitra papal. Al estar esta cabeza de pez muerta y colocada sobre un cajón, esto se podría interpretar como un claro mensaje simbólico que sugiere el fin del papado de Francisco. El Papa Francisco, siendo una figura reformista y polémica dentro de la Iglesia, ha sido objeto de múltiples interpretaciones apocalípticas, así que desde mi perspectiva, la imagen de la mitra muerta podría simbolizar no solo su fallecimiento físico, sino también el cierre de una era dentro del Vaticano, marcada por los intentos de reconciliación entre la tradición y la modernidad. Y todo esto, por supuesto, también tiene un simbolismo relacionado con Dagón y su conexión con el apocalipsis o lo apocalíptico, ya que el dios Dagón también está relacionado directamente con conceptos de fertilidad y ciclos de muerte y renacimiento. Al representar la mitra como un elemento de Dagón, yo podría interpretar que la muerte del Papa Francisco no solo sería un evento trágico, sino una transformación que traerá cambios profundos en la Iglesia Católica y su estructura. Para mí, la mitra papal tiene raíces en lo oculto, a Dagón. Abre la puerta a interpretaciones simbólicas y esotéricas. La representación de la cabeza de pez en la portada de la revista The Economist puede entenderse como una clara señal oculta de un cambio significativo en el Vaticano, asociado a la figura del Papa Francisco. Ya sea una coincidencia o un mensaje intencionado, la conexión entre la mitra, Dagón y la simbología de pez refuerza la narrativa que les estoy contando sobre cómo la muerte anunciada del Papa Francisco en 2025 podría llegar a ser una realidad, marcando un posible nuevo amanecer en la historia de la Iglesia. El número 23, una odisea por la paranoia, la monstruosa metamorfosis jamás contada. 23, ¿es solo una coincidencia? No lo sé. ¿Y el 23 es bendición o maldición? ¿Y qué es el 23?
Hay 23 axiomas en la geometría de Euclides. El cuerpo humano tiene 46 cromosomas. 23 de cada progenitor. 2 entre 3, 0,666. El número del diablo. Credere che il diavolo era un mito, una figura, un'idea, l'idea del male. Ma il diavolo esiste e noi dobbiamo lottare contro di lui. Con el demonio no se dialoga, no se puede dialogar, porque nos va a ganar siempre. El 3 de marzo del 2025, la Santa Sede fue testigo de un evento sin precedentes. En la sala de prensa del Vaticano, altos funcionarios eclesiásticos y científicos de renombre se reunieron para discutir un tema inquietante: el fin del mundo, crisis, responsabilidades y esperanzas. Bajo la mirada atenta de la prensa internacional, la reunión rápidamente despertó teorías, alarmas y especulaciones sobre lo que la Iglesia realmente sabe sobre el destino de la humanidad. El título de la conferencia no fue un simple gancho mediático. La Pontificia Academia para la Vida, un organismo del Vaticano generalmente centrado en temas de bioética y salud, decidió abordar un tema con resonancias apocalípticas en un contexto mundial cada vez más inestable. Entre los asistentes se encontraban el cardenal Vincenzo Paglia, presidente de la Academia, la reconocida científica húngara Katalin Karikó, ganadora del Premio Nobel de Medicina, el físico teórico Guido Tonelli, una autoridad en materia de cosmología, y figuras de la medicina y la tecnología de distintos países. El hecho de que expertos de múltiples disciplinas coincidieran en la misma sala para discutir el fin del mundo generó más preguntas que respuestas. ¿Sabía el Vaticano algo que no nos estaban revelando? ¿Se trataba de algún evento simbólico o de una advertencia real? En su discurso inaugural, el cardenal Paglia enfatizó la necesidad de asumir responsabilidades en medio de una creciente crisis global. Habló de conflictos geopolíticos incontables, la devastación ambiental y los avances en inteligencia artificial, los cuales, según sus palabras, podrían estar llevando a la humanidad a un punto de no retorno. La historia nos ha enseñado que las grandes civilizaciones han caído no por castigos divinos, sino por su propia incapacidad para prever el desastre, afirmó Paglia. Sin embargo, lo que más inquietó a los asistentes no fue el análisis de la crisis actual, sino la insinuación de que ciertos eventos estaban alineados como profecías antiguas. El Papa Francisco y su destino es la sombra de la profecía que podría cumplirse, la de San Malaquías. De hecho, el Papa Francisco no asistió a la reunión por estar hospitalizado. El momento más intrigante del evento ocurrió cuando un periodista preguntó sobre el Papa Francisco y su estado de salud. Aunque la respuesta oficial fue que el Santo Padre se encontraba estable, algunos clérigos presentes dejaron escapar gestos de incomodidad. Desde hace siglos se ha especulado sobre la profecía de San Malaquías, un documento que lista a los 112 papas desde el siglo XII hasta el fin de los tiempos. Según esta lista, Francisco podría ser el último pontífice antes de la llegada del gran colapso de la Iglesia y el mundo. Es decir, que podría ser el Papa 112. Y si no lo es, será el 111 tal vez, y el Papa Negro podría llegar a ser el último. Si bien el Vaticano nunca ha reconocido oficialmente esta profecía, que es totalmente pública y popular de forma masiva, muchos han comenzado a ver patrones que refuerzan su credibilidad. El reciente deterioro de la salud del Papa y su inusual ausencia en algunas ceremonias clave han despertado especulaciones sobre si su fallecimiento está cerca o ya ocurrió y si algo de esto marcaría el inicio de esta profecía. Recordemos que al Vaticano le encantaría hacer coincidir todo esto con estas profecías por más que ellos no se hagan cargo. Y como si la conferencia no hubiera sido lo suficiente inquietante, astrónomos presentes en el evento mencionaron un fenómeno astronómico curioso. En pocos días la humanidad será testigo de una luna de sangre, un eclipse lunar total en el que la luna adquiere un tono rojizo y unos 9 días después Saturno desaparecerá temporalmente de la vista terrestre debido a su alineación con el Sol, teoría de la cual hablamos en el video anterior.
Históricamente, la luna de sangre ha sido considerada por diversas culturas como un presagio de cambios drásticos y eventos catastróficos. En la Biblia, el libro de Joel menciona: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso del Señor. ¿Podría ser esto una coincidencia astronómica sin importancia? ¿O el Vaticano está al tanto de algo que el resto del mundo ignora? ¿El mensaje oculto en la reunión es acaso una advertencia cifrada? Los expertos que participaron en la conferencia parecían abordar temas desde una perspectiva científica y racional. Sin embargo, al analizar más detenidamente sus discursos, algunos investigadores han señalado patrones y mensajes encriptados que sugieren que la Iglesia podría estar anticipando un colapso inminente. El cambio de era. Algunos teólogos mencionaron que la humanidad se encuentra en la transición hacia una nueva fase, lo que algunos interpretaron como un posible colapso de la civilización actual. Está la advertencia moral, ¿no? Se insistió en que el hombre ha cruzado límites que jamás debió superar, desde la manipulación genética hasta el desarrollo de armas con inteligencia artificial. Y por supuesto la ausencia de soluciones concretas. Aunque se habló de crisis globales, en ningún momento se ofrecieron soluciones claras. ¿Fue esta conferencia solo una advertencia entonces? Lo que entendemos por esto es que el Vaticano calla y el mundo especula. Tras la conferencia, el Vaticano no emitió más declaraciones sobre el tema. Al contrario, la Santa Sede ha mantenido un silencio absoluto que solo ha avivado las especulaciones. Algunos teólogos han señalado que cuando la Iglesia se ha pronunciado sobre temas catastróficos en el pasado, lo ha hecho para tranquilizar a los fieles. Sin embargo, esta vez no hubo palabras de consuelo ni intentos por desacreditar las teorías apocalípticas. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué tan cerca estamos realmente de un evento que cambie la historia de la humanidad? ¿Será acaso el 23 de marzo del 2025 un día que pase desapercibido o una fecha que el mundo jamás olvidará? Lo único cierto es que el misterio sigue latente, esperando la fecha cercana, y la sombra de la profecía de San Malaquías se cierne sobre el Vaticano. Cónclave es la película que muestra la muerte del Papa Francisco. Esto significa que la industria de Hollywood ya nos está mostrando en primado negativo quién será el próximo Papa. Primero hay que entender que Cónclave es una película más que trae el lavaje de cabeza de la ideología de género, el ingrediente progre y la cuota de guión feminista de la agenda elitista, así como lo hacen todas las películas, ya que Cónclave termina con la elección de un Papa, hombre y mujer. Algo inaceptable para la Iglesia Católica. De esta forma se las han rebuscado de una forma magistral para que la mujer tenga su lugar protagónico y de empoderamiento hasta dentro del papado. Como película en sí no tengo nada que decir, es excelente, ya que muestra todo el proceso de selección del próximo líder de la Iglesia Católica y las luchas internas por llegar a ese poder supremo celestial. Pero en definitiva no es más que una película. Algo así no va a pasar nunca. Pero eso no importa. El mensaje de Hollywood ya ha sido entregado. Segundo, la película nos dice ya de forma subliminal quién podría ser el próximo Papa. No quién en realidad, sino de qué país, que es en realidad lo que más importa. Porque dependiendo de eso, se podría cumplir la profecía del último Papa. Hay que saber que en la actualidad la profecía más fuerte y popular que hay es la de San Malaquías, profecía que el Vaticano no acepta y rechaza de forma oficial. Pero más allá de su rechazo, o de que sea real o no la profecía, el Vaticano tiene pleno conocimiento de ella y la va a utilizar a su favor. ¿Cómo? Bueno, esquivándola o haciéndola cumplir. Y eso es lo que vas a descubrir en este informe. Quédate hasta el final de este video porque te voy a contar, como nadie nunca antes lo hizo, de qué se trata realmente esta profecía de San Malaquías. Hoy vas a entender a la perfección el poder y el peso que tiene todo esto dentro del Vaticano. Y no solo eso, sino que ya hasta vas a saber posiblemente quién será el próximo Papa. Según San Malaquías, el último Papa portará un lema llamado Petrus Romanus. Pero la pregunta clave es: ¿de dónde sacó San Malaquías la lista de los papas, de esos lemas?
Bueno, esta lista de San Malaquías es un conjunto de lemas proféticos atribuidos a él, que fue un arzobispo irlandés del siglo XII. Sin embargo, su autenticidad es muy cuestionada y es por eso que el Vaticano nunca la ha reconocido oficialmente. Según la historia, San Malaquías tuvo una visión en el año 1139, mientras estaba en Roma. En esta visión había visto todos los futuros papas, cada uno con un lema simbólico. Supuestamente escribió esta profecía y la entregó al Papa Inocencio II, pero luego desapareció por siglos. ¿Por qué se hizo tan popular? Bueno, el texto fue descubierto recién en 1595 por Arnold de Wion, un monje benedictino, quien lo publicó en su libro Legium Vitae. En ese momento, Europa estaba llena de intereses por profecías y misticismo, lo que ayudó a su difusión. Se volvió especialmente popular porque muchos creían que los lemas encajaban con los papas pasados. Y si te estás preguntando si San Malaquías tenía realmente algún cargo importante, y es que por eso también su profecía tiene más validez, bueno, déjame decirte que San Malaquías, que nació en el año 1094 y murió en el año 1148, fue arzobispo de Armagh, el cargo más alto de la iglesia en Irlanda. Era conocido por sus visiones, milagros y por reformar la iglesia irlandesa. Fue canonizado en 1190 por el Papa Clemente III, siendo el primer santo irlandés canonizado oficialmente. Ahora, ¿su profecía es auténtica? Bueno, muchos historiadores creen que la lista fue escrita en el siglo XVI y no por San Malaquías. Algunas de estas razones son: primero, no hay registros de la profecía antes de 1595. Segundo, los primeros lemas son muy exactos, es decir, como que si los hubiese escrito ya sabiendo. Pero los posteriores, es decir, los que vinieron después, son medios vagos, lo que sugiere que fue escrita con predicciones, dejando frases abiertas a libres interpretaciones para el futuro. Y tres, posiblemente propaganda política. Se cree que fue usada para influir en el cónclave de 1590. ¿Qué es el cónclave? El cónclave es la ceremonia de selección del próximo papa, si no lo sabías. En conclusión, aunque la profecía es famosa, su autenticidad es dudosa, por supuesto, pero sigue siendo un tema fascinante, porque algunas coincidencias parecen misteriosas, y más allá de que sea verdadera o no, eso no tiene importancia, porque lo que importa es que la profecía existe, y la van a hacer coincidir. Lo que hay que entender es que el lema del último papa, sea cual sea, es Petrus Romanus, Pedro el Romano. Y Romanus significa de Roma, y Petrus, Pedro, proviene del griego Petroc y del latín Petrus, que significa piedra o roca. Es por eso que esto ha llevado a muchas interpretaciones de que el último papa, según las profecías de San Malaquías, que trae el lema de Petrus Romanus, Pedro el Romano, significa básicamente que el último papa va a ser italiano o va a tener un fuerte vínculo en especial con Roma. Il prossimo papa dovrebbe essere un italiano. ¿Y por qué no? Sin embargo, hay diferentes formas, por supuesto, de interpretar este lema. Primero, literalmente italiano. Algunos creen que el último papa podría ser italiano, ya que Romanus sugiere su origen romano o de una fuerte conexión con la ciudad. Segundo, un papa con el nombre Pedro, aunque ningún papa ha tomado el nombre de Pedro II por respeto a San Pedro, algunos creen que el último papa podría tener ese nombre de nacimiento o vínculo fuerte con él. Y tercero, un papa con gran apego a Roma. Es decir, que el último papa será muy devoto a la iglesia romana en un momento crítico, más que una referencia de su nacionalidad. Y lo que entendemos por esto es que el Papa Francisco no es el último papa, sino un papa de transición, ya que recordemos que Benedicto XVI renunció y el Papa Francisco continuó su mandato. Pero por supuesto también hay quienes dicen que Francisco es el último papa, porque sí tiene relación con Petrus Romanus, ya que su nombre real es Jorge Mario Bergoglio, con un segundo nombre vinculado a San Pedro, y es el obispo de Roma. Y con esto sacamos dos conclusiones.
Francisco es simplemente un papa de transición y todavía falta que llegue el verdadero Petrus Romanus. O segundo, la profecía terminó con Benedicto XVI y Francisco ya no forma parte de la lista. ¿Y qué papel juega en todo esto el Papa Negro, que vimos en la película Cónclave, un gran protagonismo al inicio? Bueno, algunos creen que el último papa será de ascendencia africana o de piel oscura. Hasta ahora no ha habido nunca un papa africano en la era moderna, aunque hubo algunos en la antigüedad. En algunas interpretaciones apocalípticas se menciona que un papa negro podría ser una señal del fin de la iglesia como la conocemos. Así que si quisiéramos ajustar esta profecía al máximo, no solo que el último papa tiene que ser de color negro, sino que también tendría que ser romano, o mejor dicho, italiano. Sono 40 anni non abbiamo papa italiano. 40 anni, Tommaso. Así que como conclusión final es que más allá de que si la lista profética de San Malaquías es auténtica o no, su influencia es innegable. La iglesia, aunque no la reconozca oficialmente, sabe que es muy popular y poderosa, lo que significa que no puede ignorarla del todo. Si seguimos la lógica de la profecía, después de Francisco vendría Petrus Romanus, el último papa, quien, según el texto, gobernará en tiempos de tribulación y posiblemente marcará la caída de la iglesia tal como la conocemos. Y acá es donde nos ponemos a evaluar el escenario estratégico del Vaticano. Desde la lógica podríamos percibir que el Vaticano va a tratar de evitar la profecía, o por lo menos neutralizar su impacto, es decir, que no caiga su propio poder. Para no alimentar el mito, podrían elegir a un papa que no sea italiano ni que tenga conexión fuerte con Pedro o Roma. Y esto, por supuesto, desactivaría el simbolismo de Petrus Romanus y haría que la profecía pareciera falsa. O segundo, es cumplir la profecía por voluntad o por presión interna. Hay grupos dentro del cónclave que quieren una transformación o incluso la destrucción de la iglesia tradicional. Podrían hacer fuerza para que el próximo papa sea italiano y tenga un vínculo con San Pedro. Esto podría marcar el inicio de una reforma radical, una división interna o incluso el colapso del Vaticano tal como lo conocemos. Si vieron la película El Cónclave, verán la lucha interna de poderes que hay para lograr conseguir el puesto de papa. Así que en última instancia, el próximo cónclave será clave. Cuando Francisco muera y tengan que elegir al próximo papa, esta lucha de poder jugará un papel importante y van a tener en cuenta esta profecía, ya que si el elegido es un italiano con un nombre que haga eco de Pedro o Roma, será una señal de que la profecía está siendo confirmada intencionalmente por presiones internas. En definitiva, aunque la iglesia podría intentar evitar la profecía, no controla totalmente el proceso del cónclave. Si hay fuerzas internas con una agenda oculta, podría usar la profecía como herramienta para un cambio radical. La pregunta es, ¿quién dentro del Vaticano querría que la profecía se cumpla? Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño de acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Este es el impactante audio del mensaje que el Papa Francisco envió al mundo, donde su tono de voz evidencia la fragilidad de su estado de salud. Sus palabras, entre pausas y una evidente debilidad, reflejan la gravedad de su condición, generando preocupación en fieles y autoridades eclesiásticas. Más allá de su eventual recuperación, el Vaticano ya se encuentra en movimiento, preparándose para lo inevitable. La cuestión ya no es si Francisco mejora o no, porque, en términos prácticos, eso se ha vuelto irrelevante. La única realidad
innegable es que el sumo pontífice ya no tiene la fortaleza para ejercer su cargo, con la energía y autoridad que éste demanda. A sus casi 90 años, aunque pueda respirar con calma y descansar en reposo, su liderazgo se ha vuelto simbólico, más que funcional. Por esta razón, la maquinaria del Vaticano ya está en marcha. Todo está dispuesto para el cónclave, el evento más trascendental de la Iglesia Católica, donde cardenales de todo el mundo se reunirán para elegir el nuevo sucesor de San Pedro, es decir, el próximo Papa. Quienes han visto la película El Cónclave, por ejemplo, donde muestran claramente estos procesos, saben que la elección de un papa está lejos de ser un acto meramente espiritual. Es un juego de poder, una lucha política donde cada facción dentro del Vaticano busca posicionar a su candidato, consciente de que el próximo pontífice no solo heredará la fe de millones, sino que también marcará el rumbo de la Iglesia en una era de cambios y desafíos. Dependiendo de la ideología del próximo líder, la Iglesia Católica podría entrar en una nueva fase de reformas o, por el contrario, consolidar posturas más tradicionales. Esto ha despertado aún más teorías y especulaciones, como por ejemplo la del falso profeta, una figura enigmática que, según algunas interpretaciones apocalípticas, allanaría el camino para la llegada del anticristo. Por el momento, el mundo observa con expectación. En los pasillos del Vaticano, en la cúpula del poder eclesiástico, ya se están tomando decisiones que definirán el futuro de la Iglesia y, quizás, de la fe de millones de creyentes. Suscríbete y activa las notificaciones, porque esta semana será clave para mantenerte informado con datos precisos y verificados. Si te gusta mi contenido, podés apoyarme con un super gracias desde la pestaña del corazón. Este pequeño gesto me impulsa a seguir creando material de calidad para ustedes. A solo días del eclipse, la luna de sangre y la enigmática alineación saturnina, el Vaticano ha informado sobre una leve mejoría de la salud del Papa Francisco. Pero, seamos honestos, ¿eso realmente importa ahora? Quédate hasta el final de este video y descubrí quién será el próximo Papa. ¿Será el último? ¿Será el falso profeta que abrirá el camino al anticristo y marcará la caída de la Iglesia tal como la conocemos? Prepárate a conocer la verdad. El falso profeta es una figura apocalíptica mencionada en la Biblia, especialmente en el libro del Apocalipsis. Según las profecías cristianas, este personaje será un líder religioso que engañará a las masas y preparará el camino para la llegada del anticristo, el gobernante final que dominará el mundo antes del juicio final. Algunas teorías dentro del catolicismo tradicional y ciertos sectores cristianos creen que un futuro papa podría encarnar este papel, promoviendo cambios doctrinales que alejen a la Iglesia de su enseñanza original. Estas teorías han tomado fuerza en los últimos años debido a ciertas reformas impulsadas dentro del Vaticano, especialmente bajo el papado de Francisco. ¿Acaso las políticas de inclusión, género y feminismo son una señal? Bueno, los sectores más conservadores han señalado que algunas posturas adoptadas por la Iglesia en los últimos años podrían ser indicios del falso profeta. Algunas de las reformas más controversiales incluyen apertura al debate sobre la bendición de parejas del mismo sexo, mayor inclusión de mujeres en roles eclesiásticos importantes, posturas más flexibles frente a temas como el aborto o el celibato sacerdotal, y diálogo interreligioso con otras doctrinas y religiones. Para algunos creyentes, estos cambios presentan un alejamiento de la tradición y una señal de que la Iglesia está siendo infiltrada por ideas ajenas a su esencia original. Otros, en cambio, lo ven como una evolución necesaria para que la fe católica continúe vigente en el siglo XXI. Entonces, ¿podríamos pensar que el próximo Papa sería el falso profeta? Bueno, si bien esto es pura especulación, algunos creen que el sucesor de Francisco
podría ser la figura que termine de transformar la Iglesia y dar paso a una nueva era. Dependiendo de su ideología, podría reformar las reformas iniciadas o regresar a una línea más tradicionalista. En cualquier caso, la elección del próximo Papa será un evento clave para la Iglesia y, según algunas interpretaciones proféticas, para el destino espiritual del mundo. Podríamos decir como una conclusión final que Francisco no ha sido un reformador absoluto, pero sí el precursor que ha abierto las puertas a ideas transformadoras dentro de la Iglesia. Así, cuando su sucesor las ponga de manera definitiva, serán recibidas con mayor naturalidad, pues Francisco ya las ha introducido, aunque sea de manera sutil. En esta etapa final del papado de Francisco, su estado de salud es irrelevante. Ya no importa si sigue respirando o no, porque el verdadero cambio ya está en marcha. El Vaticano ha preparado meticulosamente cada paso para lo que viene, alineando su estrategia con la teoría más famosa de San Malaquías, la profecía de Petrus Romanus. Según esta visión, el próximo Papa será un reformista que marcará el fin de la Iglesia tal como la conocemos. Si viste el video anterior de mi canal, ya sabrás que la élite vaticana parece haber tomado el control total. Y si esto es cierto, el sucesor de Francisco tendrá una conexión directa con Roma o con San Pedro, lo que implica que será italiano. Il prossimo Papa dovrebbe essere un italiano. E perché no? Sono 40 anni che non abbiamo Papa italiano. Pero hay un detalle aún más inquietante. ¿Qué pasa si ese próximo Papa es de ascendencia africana o de color y al mismo tiempo introduce reformas radicales? Cardinale Deiemi, 21 voti. Su llegada podría interpretarse como el cumplimiento de la profecía sobre la caída de la Iglesia. La gran pregunta es, ¿ya existe un candidato italiano de color dentro del cónclave? ¿Será él el responsable de preparar el camino para la llegada del anticristo? ¿Y quién es realmente el anticristo? Para descubrirlo, no te pierdas el próximo informe. A lo largo de estos videos hemos desentrañado las sombras que envuelven al Vaticano en este tiempo de transición. Con la inminente partida del Papa Francisco, porque ya no importa si respira o no, pues su liderazgo se ha quedado reducido a un simple eco del pasado. El verdadero movimiento dentro de la Iglesia ya ha comenzado. En los pasillos ocultos del poder del Vaticano, el engranaje está en marcha. Las luchas internas han iniciado, las fuerzas en las sombras maniobran y la Santa Sede se prepara para elegir al último líder que marcará el destino de la Iglesia en este famoso evento llamado cónclave. Pero este no es un simple cambio de papado, es el cumplimiento de una profecía milenaria, como lo adelantó San Malaquías. Los hilos ocultos del poder dentro del Vaticano harán todo lo posible por traer el fin de la Iglesia tradicional tal como la conocemos. En su lugar se alzará un nuevo orden, un nuevo liderazgo que marcará un punto de no retorno. Se acerca el tiempo de Pedro el Romano, el último papa antes del cambio definitivo, aquel que será el catalizador de la transformación radical de la Iglesia, un líder que, según las profecías apocalípticas, no será otra cosa que un falso profeta, el heraldo que preparará el camino para la llegada del anticristo. Pero hay algo que hemos revelado en capítulos anteriores. Francisco no es el último papa, sino un puente hacia lo inevitable. Desde la renuncia de Benedicto XVI hasta la llegada de Jorge Bergoglio, se ha estado pavimentando el sendero para la Gran Reforma. Lo que viene no es una transición cualquiera, sino el clímax de un plan meticulosamente tejido a lo largo de los siglos. Ahora nos encontramos en un punto clave.
Si el cónclave se inicia hoy, mañana, pasado o el año que viene o cuando sea, habrá ya un elegido que encaje perfectamente con las señales proféticas. ¿Existe un candidato que cumpla acaso con los símbolos de las advertencias que se han pronunciado desde tiempos inmemoriales? Estamos en la antesala de uno de los momentos más trascendentales de la historia de la Iglesia Católica. El amanecer de una nueva era se aproxima. Y en este quinto capítulo vamos a develar las piezas finales de este rompecabezas. En el caso del fallecimiento del Papa Francisco, el colegio cardenálico se reunirá en cónclave para elegir su sucesor. Actualmente el colegio está compuesto por 138 cardenales y 71 países, de los cuales 110 son electores, es decir, tienen menos de 80 años y pueden participar en la elección de un nuevo pontífice. Como hemos aprendido en videos anteriores, es posible que el próximo papa se ajuste a la profecía de San Malaquías y sea italiano. Así que acá te voy a decir cuáles son los candidatos italianos. Ahora la pregunta es, ¿hay candidatos que combinen los criterios de las profecías? Bueno, evidentemente no hay identificados todavía públicamente ningún cardenal que sea simultáneamente italiano y de ascendencia africana. Sin embargo, algunos cardenales italianos tienen fuertes vínculos con Roma o con el nombre de Pedro. El principal y el donde todos tienen el ojo puesto ahí es el famoso cardenal Pietro Parolin, actual secretario de Estado del Vaticano. Su nombre Pietro es la versión italiana de Pedro. Es considerado un moderado y uno de los principales candidatos para suceder al Papa Francisco. El colegio cardinalicio ha contado históricamente con una significativa representación italiana. En el consistorio del 7 de diciembre de 2024, el Papa Francisco nombró a 5 nuevos cardenales italianos, 4 de ellos con derecho a voto. Estos nuevos nombramientos elevaron el número de cardenales electores italianos a 17. Por lo tanto, actualmente hay 17 cardenales italianos electores que podrían participar en un futuro cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. Es decir, que ellos mismos son candidatos a ser papas. Y si querés la información más específica, acá te voy a dejar la lista de estos 17 cardenales italianos electores, es decir, son aquellos menores de 80 años con derechos a voto en un eventual cónclave. Ahora vayamos directamente a si alguno de estos tiene alguna relación con Pedro Roma. Bueno, el primero, por supuesto, es Pietro Parolin, su nombre de pila es Pietro, equivalente a Pedro en español. Además, como secretario de Estado del Vaticano, mantiene una estrecha relación con la administración central de la Iglesia y con Roma. El segundo, Angelo Di Donatis, como vicario general de su santidad para la diócesis de Roma, es el representante del Papa en la diócesis de Roma, lo que implica una conexión directa con la ciudad y con su comunidad eclesial. El tercero es Baldassare Reina, en su rol de vicario general de la diócesis de Roma y arcipreste de la Basílica de San Juan de Letrán, tiene una vinculación significativa con Roma, ya que esta basílica es la catedral de la diócesis de la sede episcopal del Papa. Y el último es Mauro Giambetti, como arcipreste de la Basílica de San Pedro. Está directamente asociado con uno de los lugares más emblemáticos de la Iglesia Católica y de la ciudad de Roma. Es importante destacar que los 17 nombres que di anteriormente son todos de cardenales italianos que tienen una conexión inherente con Roma debido a su nacionalidad y el papel central de la ciudad en la Iglesia Católica, pero estos últimos 4 que les dije poseen vínculos más directos, ya sea por su nombre o por sus responsabilidades específicas dentro de la estructura eclesiástica romana. Y dentro de estos 4 cardenales mencionados, Pietro Parolin, Angelo Di Donatis, Baldassare Reina y Mauro Giambetti, el cardenal Pietro Parolin ha abordado públicamente temas relacionados con el liderazgo femenino y la educación inclusiva en una conferencia organizada por Cáritas Internacional en la sede de la UNESCO en París. El cardenal Parolin destacó la importancia de una educación de calidad inclusiva para promover el liderazgo femenino en la sociedad. Sin embargo, también expresó preocupación por ciertas derivas ideológicas que, bajo el pretexto de empoderar a la mujer, podrían degradar su verdadera compasión y derecho. Además, el cardenal Parolin ha advertido sobre la ideología de género
considerándola una amenaza para la dignidad del ser humano y señalando intentos de colonización ideológica que buscan imponer nuevas visiones antropológicas alejadas de las propuestas cristianas. Así que está en duda si podría llegar a ser. En cuanto a los cardenales anteriores, Donati, Reina y Gambetti no han mostrado registros públicos que indiquen posiciones específicas relacionadas con políticas de género, feministas, inclusión o alineación con una agenda progresista dentro de la Iglesia. Así que el candidato por el momento número 1 es Pietro Parolin. Pero, ¿qué pasa con el Papa de color? Bueno, entre los cardenales de ascendencia africana se destaca Wilton Daniels Gregory, actual arzobispo de Washington D.C. En noviembre del 2020 se convirtió en el primer afroamericano en ser incorporado al colegio cardinalicio. El cardenal Gregory ha mostrado posturas alineadas con ideologías progresistas dentro de la Iglesia Católica. Ha sido defensor de los migrantes y crítico de políticas que considera incompatibles con la doctrina católica. Además, es conocido por su respaldo a la comunidad latina, a las mujeres y a las personas LGBTQ. En cuanto a su conexión con Pedro o Roma, no tiene ningún vínculo directo, más allá de su papel como cardenal y arzobispo dentro de la estructura de la Iglesia Católica. Así que como conclusión final, si tomamos en cuenta la idea de que el próximo Papa será un reformista que acelerará los cambios dentro de la Iglesia y que, según algunas interpretaciones proféticas, podría marcar el inicio de su declive tal como la conocemos, Pietro Parolin y Wilton Daniel Gregory serían dos figuras clave a observar. Y acá te dije los dos nombres posibles del próximo Papa. Analicemos a estos dos candidatos. Primero, Pietro Parolin, italiano, por supuesto. Es un reformista pero moderado, con poder en Roma. Es el secretario de Estado del Vaticano, y lo que significa que tiene una enorme influencia dentro de la curia y un gran conocimiento del funcionamiento interno del Vaticano. Su nombre, Pietro, lo vincula simbólicamente con San Pedro, el primer papa, lo que podría resonar con la profecía de Petrus Romanus. También ha demostrado cierta apertura de reformas, pero con límites claros. Ha criticado la ideología de género y la colonización ideológica, lo que sugiere que no es un reformista radical, y a eso le resta. Tiene ventajas, por supuesto. Está bien posicionado dentro del Vaticano y cuenta con la maquinaria política para ganar votos en el cónclave. Y la desventaja que tiene es que no es suficientemente progresista para impulsar una revolución dentro de la Iglesia, lo que podría restarle apoyo dentro de los sectores más liberales. Ahora analicemos a Wilton Daniel Gregory, el de Estados Unidos, que es un reformista disruptivo, con una nueva agenda y podría ser un papa negro. Es el primer cardenal afroamericano, lo que en sí mismo representa un cambio importante en la estructura de poder de la Iglesia. Ha sido un fuerte defensor de la inclusión, la comunidad LGBT y los derechos de los migrantes, lo que lo acerca a las tendencias progresistas dentro del catolicismo. Proviene de Washington D.C., un punto de gran relevancia política y cultural, lo que podría permitirle mayor proyección global. ¿Cuál es su ventaja? Bueno, es el candidato perfecto para encarnar una nueva era de reformas que transformen la Iglesia desde sus cimientos. ¿Cuál es su desventaja? Bueno, su falta de conexión profunda dentro de la curia romana podría jugar en su contra frente a un candidato más arraigado en el Vaticano. Es decir, que esta final estaría peleada por los que quieren destruir la tradición original del Vaticano y los que no. Hagamos una conclusión diciendo a ver quién sería el papa más reformista y el que marcaría la caída de la Iglesia. Si la teoría del papa del fin de los tiempos es cierta y estamos buscando un líder que desencadene el cambio definitivo dentro de la Iglesia, Wilton Daniel Gregory parece el candidato ideal. Su visión progresista, su representación de la diversidad y su alineación con agendas modernas lo convertirían en el papa que más pueda alterar la estructura tradicional de la Iglesia. Sin embargo, si el cónclave se inclina por una opinión más estratégica y diplomática, Pietro Parolin sería el elegido, manteniendo el equilibrio entre tradición y reforma, pero sin provocar un cambio radical. Y sí, el falso profeta está destinado a ser un líder que sin darse cuenta prepare el camino para la transformación total de la Iglesia y, según algunas interpretaciones, para la llegada del anticristo, entonces Wilton Daniels Gregory
tiene las mayores posibilidades de asumir ese rol. Es decir, que él sería el próximo Papa, el Papa Negro. A partir de toda esta información que has conocido en estos 5 capítulos, por supuesto cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Si la reforma es abrupta y radical, el próximo Papa será Wilton Daniel Gregory. Pero si el cambio es sutil y diplomático, el elegido será Pietro Parolin. Lo único seguro es que la transformación llegará, ya sea de manera progresiva o de manera inmediata. En mi opinión, el Papa de color está mucho más alineado con la agenda progresista y de inclusión. Sumado a su postura reformista, me inclinaría a pensar que Wilton Daniel Gregory será el próximo Papa cuando se inicie el cónclave y se elija al sucesor de Francisco. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Bueno, el tiempo lo dirá. Por ahora, Francisco sigue respirando y aunque ya no tiene la fuerza necesaria para ejercer su cargo y su liderazgo es prácticamente simbólico, el Vaticano debe seguir el protocolo. Este año será clave y el mundo observa con atención el estado de salud del Papa Francisco. Estamos en la antesala del falso profeta, aquel que marcará el camino hacia la llegada del anticristo. Hacemos un viaje al futuro y nos adentramos en un inquietante panorama donde el Papa Francisco ha muerto y en su lugar ha surgido un nuevo líder reformista, un pontífice cuya doctrina ha sembrado cambios radicales en la Iglesia. Para algunos, estos cambios presentan una evolución inevitable, para otros son el principio del fin, la demolición silenciosa de los cimientos de la fe. Francisco fue solo la transición, el arquitecto de una iglesia que poco a poco se inclinó hacia políticas progresistas. Ahora su sucesor ha consolidado esa transición. Las reformas ya no son cuestionadas, han sido absorbidas por una sociedad que se mueve en un ritmo vertiginoso, aceptando sin resistencia lo que antes hubiera sido impensable. Pero las profecías advirtieron. El falso Mesías no es una amenaza lejana, está aquí, ahora, al mando del mayor templo del mundo. Y lo más inquietante no es su presencia, sino la indiferencia con la que el mundo lo recibe. En este nuevo paradigma, el engaño no se impone con violencia, sino con seducción y promesas de un futuro mejor. Y dejando ese futuro de lado, viajamos al presente, año 2025. Las preguntas se multiplican. ¿Quién o qué es realmente el anticristo? Ese personaje que va a surgir gracias al falso Mesías. ¿Es acaso un hombre, un líder carismático que embaucará a las masas con su elocuencia? ¿Un demonio disfrazado de Salvador? ¿Un ser humano con una esencia extraterrestre? Teorías y especulaciones se tejen en las sombras, pero la verdad rara vez se encuentra en lo obvio. El anticristo no es un individuo, es un sistema, un modelo que, con su sofisticada maquinaria, reescribe las reglas del mundo. Y cuando la transformación sea total, solo aquellos que lleven la marca podrán comprar y vender. El resto quedará relegado al olvido, atrapado fuera de un mundo donde la libertad será solo una ilusión. Empezando desde el principio, hay muchas personas que todavía se preguntan ¿quién podría ser el anticristo? Según algunas teorías, el anticristo no necesariamente sería una figura eclesiástica, sino más bien un líder global que podría surgir en el ámbito político o económico. Muchísimas personas alrededor del mundo lo han asociado a un presidente o líder de una potencia mundial. Otros, un empresario con grandes influencias en la tecnología y las comunicaciones. Y algunas teorías mencionan que podría ser un líder de una organización supranacional que busque la unificación global. En cualquier caso, la idea del anticristo es una mezcla de interpretaciones bíblicas, especulaciones teológicas y teorías de la conspiración, ya que por supuesto no hay evidencia real de que una figura humana así vaya a aparecer, pero el concepto ha fascinado a creyentes y estudiosos durante siglos. Teorías de acá, teorías de allá, la cuestión está en lo que dije al principio. La verdad rara vez se encuentra en lo obvio. El anticristo no es un individuo.
pero sí tiene relación con algo que impondrá un sistema financiero global. Y es por eso que se dice y se menciona en el Apocalipsis 13, 16, 17 que aquel que no tenga la marca de la bestia no podrá ni comprar ni vender. Y hacia a que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviera la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que si seguimos la lógica de esta profecía aplicada al mundo moderno, el anticristo no necesariamente sería alguien, sino algo, una forma o un sistema que no necesitaría recurrir a la fuerza militar o a la represión violenta de inmediato, sino que utilizaría estrategias más sutiles y sofisticadas. Y esto lo vamos a dividir en 4 puntos. El primero, la implementación de un sistema financiero digital, la desaparición del dinero en efectivo, un sistema basado en criptomonedas o criptodivisas en bancos centrales, control total de las transacciones económicas, donde solo aquellos que acepten las condiciones del sistema podrán comprar y vender. Número 2, dependencia total de la tecnología, uso de identificación biométrica, huellas, iris, reconocimiento facial, pagos a través de chips implantados o tecnologías avanzadas, inteligencia artificial, controlando aspectos clave de la sociedad, trabajos, seguridad y economía. Número 3 es la unificación de gobiernos y control global, crisis creada artificialmente para justificar la necesidad de un nuevo orden, gobernanza mundial bajo la excusa de estabilidad económica y seguridad, un sistema de crédito social que determine quién es digno de participar en la economía. Y número 4, reformas de las creencias y valores, unificación religiosa bajo una nueva espiritualidad, promoción de un mensaje de unidad y paz, pero con un trasfondo de control absoluto, rechazo de tradiciones religiosas y sustitución de una ideología más inclusiva y universal. Entonces, ¿es posible un sistema así en el futuro? Actualmente los bancos centrales ya están experimentando con los CBDC, monedas digitales oficiales que podrían reemplazar el dinero físico, así como ahora mismo están creando ya el euro digital. Sistemas de controles financieros como el crédito social en China muestran cómo la tecnología puede usarse para restringir el acceso a bienes y servicios. La tendencia a eliminar el anonimato financiero a través de regulaciones más estrictas contra el efectivo hace que el mundo dependa más de las transacciones rastreables. Si el anticristo realmente llegara a través de este tipo de estrategias, su mayor arma no sería la guerra ni la violencia directa, sino la manipulación y el control económico, quien domine el dinero y los recursos esenciales para someter a la población sin necesidad de una dictadura tradicional. Es por eso que el anticristo podría representar un sistema global de control, engaño y manipulación. En lugar de ser solo un líder carismático, que es más que obvio, el anticristo podría manifestarse como un sistema financiero, un modelo en el que todo está digitalizado, sin dinero en efectivo y donde la economía global está centralizada en manos de unos pocos. Un sistema de control social, uso de tecnologías como inteligencia artificial, vigilancia masiva, crédito social y biometría para regular la vida de las personas. Un sistema de manipulación ideológica, un adoctrinamiento global que busca eliminar creencias tradicionales o reemplazarlas por una nueva verdad, aceptada universalmente. Entonces, la marca de la bestia que menciona la Biblia no solo es un símbolo literal, sino una dependencia absoluta de un sistema, ya que la gente no necesitaría ser obligada a recibir la marca, sino que la aceptaría voluntariamente por conveniencia. Quienes no adopten el sistema quedarán excluidos de la sociedad, sin acceso a bienes y servicios. Podría justificarse en nombre de la seguridad, la inclusión financiera o la estabilidad económica. Como conclusión final, si el anticristo es un sistema en lugar de una sola persona, su dominio no vendrá por la fuerza, sino por la dependencia total de la humanidad en la tecnología y la economía digital. La verdadera trampa no sería la imposición, sino hacer que la gente quiera formar parte del sistema sin cuestionarlo. Lo que es innegable es que estamos en la antesala de todo esto que hemos visto en estos 6 capítulos que he realizado para ustedes.
El futuro está a la vuelta de la esquina y tarde o temprano estaremos caminando sobre él. Mi nombre es Gustavo y como siempre les mando a todos un gran saludo y nos vemos en el próximo informe.